Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. En esta linda mañana vamos a estar cantando una canción que titula Gracia sublime es. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. Señor Dios de los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra.
Envía tu Espíritu Santo en una porción más grande para que abra nuestros oídos y comprendamos el mensaje que tú nos quieres compartir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana celebramos el Día de la Familia y como estamos de celebración en familia, vamos a compartir el tema acerca del valor de la familia en tiempos de crisis. Muchas veces la iglesia es débil y la iglesia se debilita porque la familia es débil. Y esto pasa porque pasa tanto que en vez de escuchar los principios que Dios ha diseñado en su palabra, en vez de obedecer lo que Él ordena, escuchamos las instrucciones, las ideas sin fundamento y a veces perversas del mundo. Por falta de conocimiento, el creyente y la familia se destruyen, dice la Biblia. La familia de hoy a veces parece un circo en cuanto al liderazgo, un circo sin liderazgo, donde todos hacen su propio malabar. Incluso ahora es normal que los niños lideren el proceso de las relaciones y las decisiones en el entorno familiar. En este estudio vamos a abordar los principios básicos, como Dios pone en orden el matrimonio y las relaciones de la familia según Dios. También vamos a hablar sobre el papel de la familia en la obra redentora de Jesucristo, porque es la mejor expresión, la familia debe ser al menos la mejor expresión del amor de Dios por nosotros y en nosotros. Además pondremos de relieve el valor de una familia unida y sólida para sobrepasar los temporales de crisis que no faltarán mientras vivamos en este mundo. En primer lugar, entonces, vamos a hablar del propósito de Dios con el matrimonio y en la familia. Vamos a leer en Génesis 2:18, 22 al 25 también. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Adán entonces: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hoy hace carrera en la humanidad la idea de no casarse. Ahora, esto no implica en el fondo la idea de que no haya relaciones íntimas de pareja. El mundo se inclina más ahora por las relaciones ocasionales, eso que llamamos amigos con derechos pero sin compromisos, donde no se comprometen mutuamente como pareja para permanecer o relacionarse en un tiempo que tenga que ver con su vida. Se trata de un contacto puramente placentero, de satisfacción egoísta, en ese popular proceso de culto al cuerpo y al placer personal. Estas relaciones resultan vacías de verdadera intimidad y llevan al ser humano a experimentar soledad emocional y una soledad espiritual muy fuerte, un vacío fuerte, con unas consecuencias psicológicas y depresivas bastante devastadoras. El primer aspecto sobre el matrimonio y la familia expresado en las Escrituras tiene que ver con que Dios, el autor, diseñador, legislador, regidor y dueño del hogar y la familia, afirma que no es bueno, o sea que es malo que el hombre esté solo, como dice en Génesis 2:18. Enseguida Dios hace dormir a Adán y de su cuerpo saca una de sus costillas y con ella forma una mujer y la trae y se la presenta al hombre como compañera de vida. El hecho de que sea una mujer deja clara la necesidad de la complementariedad. El hombre y la mujer son tremendamente diferentes, pero enormemente complementarios. Y el que sea esa mujer de su misma carne y de sus mismos huesos, tiene que ver con los lazos profundos de intimidad que estarían presentes en esa relación. Adán, reconociendo que estaban hechos de los mismos genes, dice: esta será llamada varona.
se traduce en español mujer, pero en el hebreo original la palabra hombre se dice ish, mientras que mujer se dice isha. Solamente se le adiciona una vocal final. Por eso es más entendible en castellano decir varón y varona. Se parecen más las palabras. Ahora, la expresión siguiente del versículo 24 explica por qué es totalmente natural que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. Es que ellos ahora son una sola carne. Con nuestros padres tenemos una sangre, nos une una sangre, pero jamás llegamos a ser una sola carne. Este es un misterio puesto que son dos seres de sangre diferente, unidos ahora en una sola persona. Sangre diferente se hacen una sola carne. No existe ninguna relación en el mundo capaz de soportar las mayores tempestades que esa que se forma entre esposos cuando los dos deciden a toda costa hacer valer su decisión de estar juntos siempre en la tierra. Ser una sola carne, hermanos, implica una decisión seria e incondicional de estar juntos. Implica amarse, apoyarse, sustentarse y sostenerse en las buenas y en las duras, unidos siempre. Eso es parte del propósito de Dios para el matrimonio. El estar desnudos y no avergonzarse también resalta el nivel de intimidad y de unidad que llegan a relacionarse los casados, más allá de la mera atracción y satisfacción física que naturalmente fluye entre los esposos. La atracción física, hermanos, es valiosa, pero no es la base para la relación matrimonial. Esta es a la vez una bellísima alegoría de Jesucristo con la iglesia, acerca de cómo esa obra redentora de Cristo hizo posible que Dios, un ser perfecto, y el hombre tan imperfecto pudieran tener una relación tan íntima. También es importante resaltar que de la imperfección de los hombres, de la humanidad, se levanta una esposa para el Hijo perfecto de Dios. A la vez también resalta cómo es posible que de dos pueblos, uno escogido, uno bendecido, uno guiado por Dios y uno totalmente extraño, llegara Dios a ser un solo pueblo, santo y sin mancha, su iglesia. Fuimos adoptados gratuitamente como hijos legítimos de Dios por la obra redentora de Cristo, en la cual Él pagó hasta la más mínima porción de nuestra deuda por el pecado. Por esto el papel de la familia cristiana en el mundo frente a la obra de Cristo consiste en representar el poder del amor de Dios en nosotros para la humanidad. Segundo aspecto, Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La responsabilidad de los hijos para con Dios está descrito en este texto. Vamos a llamar el segundo punto el mandato de Dios para los hijos. Dios le da una responsabilidad a los hijos, y esto pasa por el deber de obedecer sus órdenes respecto de sus padres. Es decir, Dios ordena obedecer a los padres y hay que hacerlo. Honrarlos y hay que hacerlo. Si usted es un hijo de Dios y tiene padres, debe por obediencia a Dios escuchar sus mandatos y ponerlos en práctica. Un aspecto que resalta aquí respecto de la orden de Dios para los hijos es que Dios manda obedecer a los padres como testimonio del poder del amor en su vida. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La respuesta natural de los hijos que aman a sus padres debe ser obedecerles, considerar sus consejos, la disciplina, recibirla. La obediencia a los padres es un reflejo del amor de los hijos de Dios por su Creador. Cuando los hijos de Dios aman a Dios, deben amar a sus padres, de otra forma estarán mintiendo.
Un segundo aspecto que resulta de esta orden es que la relación del cristiano con sus padres es un reflejo de su relación con Dios. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De este mandamiento resultan varios aspectos a considerar y que tienen que ver con reflejar nuestra relación con Dios en las relaciones de la familia. El primer aspecto es que obedecer a nuestros padres es justo. Significa que la forma en que respondemos a nuestros padres es una indicación de cómo respondemos a Dios en nuestra vida diaria. Quien es hipócrita con sus padres también lo es con Dios y lo será. El temor por Dios se refleja en el temor por los padres. Dios da instrucciones muy precisas y radicales acerca de los hijos rebeldes con sus padres. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. En tiempos de la ley, la desobediencia a los padres era seriamente castigada, incluso con la muerte. Es así porque la relación con los padres refleja nuestra relación con Dios. Así quitarás el mal de en medio de ti, dice el Señor. Y es que el mal del corazón del hijo contra Dios se manifestó en rebelión contra sus padres. No es normal que a los hijos les guste obedecer a sus padres, así como a los hijos de Dios poco nos cuesta desobedecerle al Dios del cielo. Esa maldad entonces fue primero contra Dios y luego se manifestó contra los padres. Y la raíz de ese mal está en pecar contra Dios. Por eso deshonrar a los padres es una afrenta directa y terrible contra la autoridad de Dios, lo cual no se quedará sin castigo. Es tiempo entonces de volvernos a honrar a Dios a través de la obediencia y el respeto por nuestros padres. Cuando obedecemos y respetamos a nuestros padres, honramos a Dios, obedecemos a Dios. La obediencia entonces no es una habilidad, es una virtud que se desarrolla y emana del corazón que se ha regenerado por el poder de la palabra de Dios, que ha sido regenerado. Los verdaderos hijos de Dios obedecen como solo los hijos que aman a sus padres lo hacen. El segundo aspecto que resulta de esta orden es: honra a tu padre y a tu madre. Versículo 2 del capítulo 6 de Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos de Dios debemos honrar a Dios. Por eso Él manda a los hijos a honrar a sus padres, porque esa honra hacia los padres es la representación viva y evidencia de nuestro amor por Dios. Deuteronomio 21, 15 y 17 dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Dios manda castigar la deshonra de los padres, porque deshonrar a los padres es rebelarse abiertamente contra Dios. La Biblia considera la desobediencia como idolatría, y tiene sentido porque cuando se desobedece se exalta el ego. La persona que desobedece exalta su propio ego. Desobedecer a los padres es rebelión contra Dios y contra su palabra, tan santa como Él mismo. El tercer aspecto de esta orden para los hijos es una promesa. Dice: para que te vaya bien y vivas muchos años. Versículo 3 de Efesios 6: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dos promesas se enmarcan en el versículo 3 que leímos y nos motivan a la obediencia. La primera es:
para que no se arruine la vida, sino que todo te vaya bien. Para que no se arruine su vida, sino que en todo le vaya bien. Y la segunda promesa es para que sea de larga vida sobre la tierra. Qué hermosas promesas, ¿cierto? Número 3. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este tercer punto lo vamos a llamar el mandato de Dios para los padres. Aquí se nos expresan dos verdades respecto a la crianza. La primera verdad es que Dios ha establecido el objetivo de la crianza. El gran objetivo de criar los hijos es que ellos sean discípulos de Cristo y lógicamente también que hagan discípulos. El objetivo es que conozcan a Dios, que le sirvan, que lo adoren, que le teman, que amen su palabra, que lo glorifiquen. Es el mismo objetivo de Dios al engendrarnos como hijos, que seamos sus discípulos, sometidos y obedientes. Note que el objetivo mayor de criar hijos no consiste en que tengan una buena educación, en que sean grandes artistas, grandes atletas, profesionales exitosos. No es formar los hijos en el prototipo de una persona que la cultura actual alaba. Estas cosas en sí mismas no serían malas, pero se vuelven malas cuando llegan a desplazar la prioridad de vivir para dar honra y gloria a nuestro Hacedor. Se reafirma la idea de que el papel de la familia cristiana es reflejar al mundo el poder transformador del amor de Dios. Así como Dios nos cría, así nosotros debemos criar a nuestros hijos. Surge la pregunta crucial entonces: ¿cómo criar hijos cumpliendo cabalmente la voluntad de Dios? El segundo aspecto que salta de este mandamiento de Dios para los padres es que Dios ha establecido la metodología correcta para criar. Los padres debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6:4. ¿Qué significa criar en disciplina? Implica enseñar, educar, formar el carácter en el temor de Dios. Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, es decir, lo que le ha prometido. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece el propósito de la educación y la enseñanza para los hijos. Y aparece también un premio para quien cumple la comisión que Dios le da respecto de la familia, de los hijos. Dios le hará cumplir todas sus promesas. ¿Quiere usted que las promesas de Dios sean suyas y ver el cumplimiento cabal en su vida de esas promesas? Debe obedecer los mandatos de Dios y debe además formar sus hijos como Dios lo ordena. En Deuteronomio se nos conmina a hacer y enseñar continuamente las órdenes de Dios. Mire lo que dice capítulo 6, versículos 6 y 7, Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En este pasaje aparece la palabra repetir. Esto supone entonces cuidar que los hijos memoricen, que actúen conforme a los mandamientos de Dios y que vivan conforme a ellos. Dios nos da sus órdenes por amor, no es para molestarnos, es porque nos ama. Porque Él a quien ama disciplina, a quien no ama no disciplina. Él educa a quien ama, Él enseña hasta que aprendamos, hasta que sepamos, hasta que memoricemos, hasta que recordemos y practiquemos. Si nos resistimos a aprender, nos queda el último componente de la disciplina. ¿Saben cuál es el último componente de la disciplina? El primero es aprender, el segundo es enseñar. Bueno, enseñar a aprender, y el tercero es el dolor, la reprensión. Así debemos hacer también los padres con los hijos cuando es necesario. Padres, no podemos dejar nuestros hijos a la deriva de las circunstancias. Quien no forma a sus hijos en la casa, en la calle se los deforman. Por eso debemos hablar la palabra de Dios en nuestro hogar todo el tiempo. Debemos establecerla como principio de vida. Debemos estudiarla, debemos practicarla.
Debemos estudiarla de una manera formal. Si no estamos hablando la palabra de Dios, ¿la palabra de quién estamos hablando en nuestro hogar? No hace falta preguntar. El hogar que no se fundamenta en los principios de la palabra de Dios acaba sin fundamento, viviendo en la mentira. Y la mentira es del diablo. Ese hogar donde no se fundamenta por la palabra de Dios, allí lo maneja Satanás. Otro aspecto que resulta, el segundo, acerca de criar en disciplina, es criarlos en amonestación del Señor. Criar hijos como Dios manda implica también entrenarlos en el temor de Dios, para que en sus vidas se vea la palabra de Dios reflejada que les ha sido impresa. Incluye también aconsejarlos, exhortarlos cuando no la cumplan. Como Dios amonesta, así nosotros debemos hacerlo con nuestros hijos. Como observamos, Dios ha establecido que la educación espiritual sea responsabilidad de los padres y que su ejemplo enseñe a sus hijos. ¿Por qué vemos poca piedad en los jóvenes? Porque los padres tenemos poca disciplina espiritual. La piedad y la disciplina espiritual es responsabilidad nuestra. Esto no es una virtud que Dios pone así gratuitamente, no, es una responsabilidad buscarla, cultivarla, procurarla, y esto implica estudiar, escudriñar la palabra de Dios. La profundidad y la calidad de la crianza en disciplina y amonestación impresa en nuestros hijos reflejará la profundidad de nuestra propia disciplina y sometimiento a Dios. No enseñamos lo que no practicamos. Por eso Dios advierte en el versículo de no provocar a ira a nuestros hijos. La instrucción acerca de la palabra de Dios no provoca ira, pero la instrucción humanista, la instrucción fundada en el mundo, esta sí provoca ira. ¿Por qué? Porque los separa de Dios y provoca la ira de Dios en lugar de unirlos a Dios. Número 4. El hombre ha pervertido los principios de Dios para el matrimonio y la familia. Es decir, el hombre adrede los ha procurado despedazar. Dios ha establecido un orden y una metodología específicos para el desarrollo de la familia, el cual debemos atender, o de otro modo nuestra casa irá de bruces al abismo. No introduzca modelos de crianza y formación diferentes a los explicados en las Santas Escrituras, porque el Señor no tolerará que nadie ose controvertir sus principios y sus mandatos. Él es tajante en afirmar que no da su gloria a nadie, ni comparte su gloria con nadie. Él es el Dios verdadero y es quien da las órdenes en el mundo, y a nosotros nos corresponde solamente obedecer, no exigir, obedecer. Léase obedecer. Cuando el mundo pretende sacar a Dios de la ecuación de su función, cae en el abismo y esta sociedad se pudre sin remedio en el caos total. La familia ideada y diseñada por Dios no debe ser un lugar de caos, debe ser un sitio de paz, un sitio de amor, de disciplina y de obediencia. Nos gusta el amor, pero poco la obediencia. Cuando los niños viven sin control, en la casa hay problemas de disciplina, y el problema principal de esta disciplina es el padre. La disciplina se entiende como la enseñanza, el aprendizaje y la reprensión si fuera necesaria. Por otro lado, en la relación matrimonial, el hombre se equivocó, interpretando el hecho del sometimiento de su esposa como un derecho para él y una obligación para ella. Por eso su deber ha degenerado en machismo y posesividad, con todas las consecuencias funestas que ello ha implicado en la sociedad. La mujer, por su parte, entendió el sometimiento como una maldición que desbarata su dignidad, pero no es así. Ella entiende que esto le sujeta ciegamente a los abusos de un hombre corrompido, irresponsable y sin dirección. Nada más lejos del propósito y la voluntad de un Dios justo. Dios no quiso esto. Este no es el orden de Dios. El orden de Dios implica sometimiento, pero no implica abuso. La mujer entonces salió a defender su dignidad, liberándose del yugo de su marido, pero construyendo esta vez un ideal de vida en pareja con una relación lejana con su esposo, donde todas las cosas están por separado para cada uno. De modo que la estructura de la familia se quebró. Y pronto llegó el caos a la unidad familiar. Entonces los hijos y hasta las mascotas tomaron la delantera en la conducción de la casa. El varón, por su parte, se quedó quieto y hasta satisfecho,
mirando cómo su esposa tomaba las riendas de la casa, mientras él, irresponsable con su deber, deja que su esposa edifique el hogar sola. ¡Qué tristeza! Número 5. Ahora hay crisis en la familia por la desobediencia a Dios. Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado o manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Surge una pregunta: ¿cuál es el problema de fondo para que la crisis reine en casi todos los hogares del mundo? En todo este entramado de cambios en las relaciones y en las funciones que el hombre ha pretendido introducir a la familia, la humanidad hizo a Dios a un lado. Negó a Dios como autor y regente de la familia y quiso trazar sus propias normas. ¡Qué fracaso! Las relaciones se vuelcan al caos total cuando se desconoce el manual de funcionamiento dado por el diseñador. ¿Cómo va a funcionar bien algo cuando se desconoce abiertamente a su creador y sus instrucciones de manejo? Si la familia se vuelve a los principios dados por Dios, la tormenta se calma, la crisis se reduce y la paz gobierna en las relaciones y en el corazón de cada uno. Hay un viejo proverbio chino que reza: si hay luz en el alma, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Pero eso es justamente lo que no hay, porque escasea desde el principio la luz en el alma de las personas, luego su carácter no se embellece. La pregunta es: ¿cómo habrá luz en el alma si obstinadamente continuamos amando las tinieblas y desechando la luz? Número 6. Necesitamos una familia férrea ante la crisis que vivimos. Proverbios 23 al 25. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La verdad no se vende por nada. Quien deja la verdad caerá irremisiblemente al abismo. Andar en la verdad es la única garantía para que no suframos la decepción del fracaso. Podemos pasar dificultades, pero otra cosa es que fracasemos. Abrazar la sabiduría y la verdad es por el bien de cada uno de los nuestros. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adquirir sabiduría, amar la sabiduría, es el único camino hacia la bendición y el bienestar real. Y es la única fuente verdadera de sabiduría, no adulterada ni falseada. Esa única fuente es la Biblia. La palabra de Dios, esa palabra tan santa y tan perfecta como Dios mismo. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo los insensatos desprecian la sabiduría. Una familia férrea frente a la crisis es aquella cuyos cimientos están fundados sobre los principios irrefutables e indisolubles de la palabra de Dios, porque esa familia ama la palabra de Dios. Tener una familia fundamentada bien implica aceptar los diseños, estructuras, reglamentos y disposiciones de funcionamiento dados por quien ideó, creó y le puso propósito a la familia. El Dios Todopoderoso del cielo es quien puso propósito a la familia. He aquí una sencilla lista de estos requerimientos. Primero, acepte el rol que Dios puso para usted en la familia. El misterio de la voluntad de Dios nos enseña que si como parte del plan de redención de Cristo, en Él son reunidas las cosas, entonces la familia también está en Él
debe estar en Él y solo encuentra su orden, su propósito e identidad en Cristo. Por tanto, arrepiéntase por su rebelión contra la voluntad de Dios. Confiese su pecado y viva por fe en esa obra que Dios hizo en Cristo. Segundo aspecto, viva de lleno en el Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Antes de abordar el matrimonio y el tema de la familia también y de la pureza sexual, en Efesios, en el capítulo 4, antes que esto, Dios da la orden de ser llenos del Espíritu. Esto significa, déjense llenar del Espíritu. ¿Cómo hacerlo? Debemos meditar en la palabra de Dios todos los días, amar la palabra, alimentarnos de ella. Debemos, en segundo lugar, creer lo que meditamos, alimentarnos de ello e internalizarlo y vivir por ello. En tercer lugar, debemos obedecer lo que creemos, caminar en ello y estar dispuestos a recibir las órdenes de Dios y obedecerlas. En cuarto lugar, debemos orar a Dios para que nos dé su Espíritu Santo y nos permita, nos conceda lograr ese propósito magno. Usted debe decidir estudiar y aprender doctrina bíblica. Esfuércese para participar de los discipulados, las escuelas de formación espiritual que ofrece la iglesia. Necesitamos tener una familia que esté preparada para la crisis y la única forma es que esté fundamentada en la palabra de Dios y que siga estrictamente las órdenes de Dios. De otra manera, la familia fracasará y la crisis acabará con la estabilidad, no solo de la familia, sino de las personas, y todos irán al fracaso. Oremos. Señor Dios de los cielos, gracias porque nos das el privilegio de encontrarnos con tu palabra que nos ofrece el cimiento seguro para edificar nuestra familia en seguridad y estar listos para enfrentar la crisis. Gracias porque nos das el privilegio de aprender. Ayúdanos a ser suficientemente sabios para oír y obedecer y caminar en tu palabra. Perdona nuestros pecados. Confesamos que hemos fallado por nuestra rebelión, por no querer someternos a tu palabra, por oír mejor los fundamentos del mundo que propone de una forma falsa y prevaricada, Señor. Oh Dios, ayúdanos a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios Todopoderoso nos ayude a continuar fundando nuestra familia en su palabra, en fundamento seguro. Amén. Buenos días, hermanos, mil bendiciones para todos. Agradezco al Señor esta oportunidad que nos da hoy nuevamente de reunirnos en torno a su nombre, en torno a su mesa, para celebrar la Santa Cena, que nos trae, sobre la reflexión que he preparado, nos trae dos puntos sobre los que debemos hacer énfasis, y uno que me pareció bonito y curioso cuando busqué en información sobre los tipos de celebración de la Santa Cena. El primero es, ¿por qué celebramos la Santa Cena? ¿Y qué celebramos durante la Santa Cena? Entonces, el principio, ¿por qué lo celebramos? Porque es un mandato. Es un mandato que instituyó el Señor Jesucristo la noche que iba a ser entregado para su pasión, su muerte, su resurrección, y para todo esto, este nuevo pacto que nos permitió nuevamente acercarnos y estar de frente a Dios, para restablecer ese puente que se había perdido cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron allá en el jardín del Edén, y con ellos pues nos condenaron a estar separados de Dios, a tener que acudir a sacrificios de animales y derramamiento de sangre para conseguir el perdón de los pecados, o también cuando la única comunicación que se podía establecer era a través de un sacerdote que entraba detrás del velo del templo y podía presentarse delante del Señor. La sangre derramada por Jesucristo en el madero de la cruz reemplazó la de todos estos animales,
y la rasgadura del velo en el día de la crucifixión también nos permitió estar de frente al lugar santísimo, es decir, venir delante de la presencia de Dios para presentarnos, comunicarnos directamente con Dios, porque eso fue lo que logró Jesucristo con su obediencia a la misión que le fue encomendada, y eso es lo que recordamos: sus enseñanzas, su vida, su muerte, su resurrección y sobre todo la promesa de que nos vamos a volver a encontrar, la promesa de la vida eterna. Esa es la recordación. El segundo elemento es, y fue por una comparación o por revisar lo que hace la Iglesia Católica, que ese momento de su celebración del rito, de la misa, de la Eucaristía, lo llaman la comunión. Entonces, es el otro elemento. Nosotros nos reunimos en esta oportunidad, lo hacemos virtualmente, pero usualmente cuando tenemos el servicio, nos reunimos para que esta recordación sea en unión común. Es decir, todos a una estamos recordando y estamos celebrando, estamos anunciando la muerte de Cristo hasta cuando Él venga. El tercer elemento, el que les decía que me pareció un dato bonito, nunca lo había escuchado, quizá muchos de ustedes sí, pero yo no, y es que en la iglesia primitiva esta comunión se manifestaba en la forma en cómo preparaban los elementos para la cena. Algunos de los textos, o uno o dos de los textos que busqué, menciona que en ese entonces el pan no se fabricaba con vino, no se elaboraba con grano que viniera de un solo campo, sino eran granos de trigo que venían de campos de varios de los hermanos que se reunían. Asimismo, el vino era elaborado con uvas provenientes de diferentes huertos, de diferentes viñedos. Entonces, pues me pareció bonita esta celebración, esta comunión. Y los invito entonces, hermanos, ahora que participemos, leamos lo que nos dice la Biblia al respecto de la Santa Cena. Nos dice, Pablo nos recuerda, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, recordemos el cuerpo de Cristo que fue sacrificado en la cruz. Tomemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Tomemos de la copa, hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido reunirnos en torno a tu mesa, Señor, a recordar ese inmenso regalo, ese inmenso don, esa inmensa gracia que nos diste en tu Hijo Jesucristo al ordenarle y al permitir que Él viniera a sufrir en el madero de la cruz para el perdón y la redención de nuestros pecados, Señor bendito. Te agradecemos también la oportunidad que nos das de hacerlo libremente en este momento a través de estos medios tecnológicos, Señor, de conservar esta comunión, de unirnos en un solo sentir para recordarte y para agradecerte, Señor bendito, y para pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe, Señor, a ser cada día motivos de glorificación para ti, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que son la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Amados hermanos, muy buenos días. El Señor sea bendiciéndoles en este hermoso domingo que estamos reunidos alabando y glorificando la presencia de nuestro Padre Celestial. Enviamos un saludo muy especial a los niños de la iglesia y a todos los niños que nos están acompañando en esta mañana. Les amamos mucho. Queremos compartirles un videíto que está basado en el Génesis capítulo 37 y lo recordamos, es la historia de un hombre grandioso que fue José. Recordamos que fue un hombre honesto, que fue un hombre íntegro, que fue un hombre fiel, que confió siempre en Dios, que su fe fue inquebrantable. En todas las adversidades fue un hombre que pudo salir adelante precisamente por su fe en el Señor. Así nosotros en nuestros momentos de adversidad sabemos que Dios tiene un plan especial para nosotros y Él utiliza las situaciones difíciles para cumplir sus planes, los planes que Él tiene en nuestra vida. Entonces queremos dejarles con el videíto. Van a ver el videíto acompañados de sus padres y vamos a formular 5 preguntas que las van a responder durante el tiempo que están viendo el video. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo se llamaba el padre de José? La segunda pregunta es: ¿cómo se llamaba el hijo favorito de Jacob? La tercera pregunta es: ¿qué regalo le hizo Jacob a José? La cuarta pregunta es: ¿cuáles fueron los sueños que tuvo José? Y la quinta es para que ustedes, reunidos en familia, viendo el video, puedan compartir qué enseñanza da ese videíto para nosotros y para nuestras familias. Un abrazo muy grande, los dejo en compañía del video y les amo mucho. Les envío un abrazo fraternal. Les habla Julia Estela Riaño, maestra de escuela dominical. Un abrazo. El soñador. Jacob tenía 12 hijos, pero amaba más a su hijo José. A él le dio una túnica especial de colores brillantes. Los hermanos de José le tenían envidia. Lo odiaban. José tuvo sueños especiales. En mi sueño nosotros estábamos atando manojos de trigo, dijo José, y los manojos de ustedes se postraban ante el mío. Los hermanos de José lo odiaron aún más.
José tuvo otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí, les contó. Su padre y sus hermanos refunfuñaron. ¿Acaso estás diciendo que gobernarás sobre nosotros? Un día los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas. Vieron que él venía a verlos y planearon matarlo. Así pondrían fin a todos sus sueños. No sería correcto matar a nuestro hermano, dijo Rubén. Lancémoslo a este pozo vacío. Entonces le arrancaron su túnica especial y lo lanzaron al pozo. Unos comerciantes ismaelitas pasaban por allí, de camino a Egipto. «Vendámoslo como esclavo a los ismaelitas», sugirió Judá. Así es que vendieron a José por 20 piezas de plata. Los hermanos mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la mostraron a Jacob. «Mi hijo está muerto», dijo llorando. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. En Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar, uno de los capitanes del faraón. Dios bendijo a José y le concedió éxito. Por eso, Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Muy buenos días, familia en Cristo. Esperando se encuentren bien y la presencia del Señor habite en cada uno de sus hogares. Les extrañamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Familias, Dios debe ser el centro de nuestros hogares, el arquitecto de arquitectos, construyendo nuestras vidas, construyendo nuestras familias, construyendo nuestras casas. Les amamos en el amor del Señor. Un abrazo para todos y un feliz domingo. Muy buenos días, hermanos en la fe. Los saludo con un abrazo fraternal y mucho cariño, extrañando mucho verlos. Espero que estén felices en sus casas, en especial con sus esposas, esposos, hijas, hijos, nietos, nietas y con todos los familiares con quien vivan. Es una bendición del Señor tener la familia alrededor nuestro. Les comparto el nacimiento de mi cuarta nieta, feliz por todas las bendiciones del Señor. También por todas las oportunidades de Dios a mi vida. Soy mucho más feliz en este momento. Todas estas reflexiones se las comparto confiando en el Señor, que para ustedes también haya sido de unión familiar y de muchas bendiciones. Es también muy importante rodear a nuestro pastor, cobijarlo, arroparlo en todo momento, más en esta situación en la que nos acontece, para que entre todos pongamos un granito de arena y saquemos adelante nuestra iglesia. Los extrañamos mucho y pedimos al Señor verlos pronto. Un abrazo fraternal.
Muy buenas tardes, mis hermanos. La familia Posada Romero desea saludarlos, enviarles un caluroso saludo, contarles pues que Dios nos ha bendecido, nos ha dado el sustento diario y pues gracias a Dios ya cuento con trabajo desde aproximadamente hace unos 20 días. Entonces pues todo es gracias a Dios, Él es el que abre las puertas y nos permite cumplir los proyectos y metas que tenemos. Queremos saludarlos, enviarles un abrazo a todos ustedes, nos hacen mucha falta, nos hace falta compartir e ir a la iglesia, pero esperemos pronto ya podamos estar juntos un domingo en nuestra reunión dominical. Así es, esperamos próximamente los domingos poder volver a reunirnos y mantener esa confraternidad entre hermanos que siempre hemos tenido. Chao, que estén muy bien, los queremos mucho. Chao. Buenos días, iglesia. Bendiciones para todos. Cuando Dios creó el universo, dijo que vio todo lo que había creado y he aquí que era bueno. Pero cuando creó a la ayuda idónea para el hombre, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Grabémonos eso, queridos hermanos. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces vio Dios todo lo que había creado y dijo que he aquí que era bueno en gran manera. La familia es algo maravilloso establecido por Dios. Es una institución maravillosa establecida por Dios para que estemos contentos, para que no estemos solos. Así que, pero fue una cosa maravillosa, pero eso dio al traste con un engaño, con una mentira del enemigo de la verdad, de Satanás. Vino y engañó al hombre. Y entonces nos volvimos pedazos. El hombre se fragmentó y la mujer también. Y entonces ustedes han escuchado a mujeres víctimas a veces de malos tratos diciendo, no, al principio cuando éramos novios todo era un paraíso, pero todo se volvió una rutina. Y desgraciadamente muchas veces sucede esto. Pero no tiene por qué ser así. Entre nosotros los que hemos visto la luz, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Así que no es justo que vivamos a medias, que vivamos relaciones aburridas, rutinarias. No es así, no tiene por qué ser así, porque el Señor ha dado su palabra, que es el alimento de nuestra alma, y es el alimento de la familia, y es el secreto de la unidad, la verdad, su palabra. Que Dios nos conceda derramar nuestra alma ante su palabra, para que esas relaciones maravillosas, esa institución maravillosa de la familia, realmente se convierta en un paraíso. Dios nos bendiga, amados hermanos. Buenos días, Iglesia Normandía. Les mando un cordial saludo para el Día de la Familia desde mi casa en cuarentena con mi mamá. Mis amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy felices en esta cuarentena, en unión en familia. Ha sido un tiempo hermosísimo, donde hemos visto la calamidad convertirse en bienestar, como nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Ha sido un tiempo hermoso, de unión, y el Señor ha dado a nuestras vidas cosas maravillosas, y hoy estoy feliz por ello y queremos darle gracias a Dios por ellos. Un abrazo, bendiciones en este día. Buenos días, hermanos. En nombre de la familia Olga Prieto y Rodríguez Vega, queremos compartir con ustedes un pasaje bíblico con una pequeña oración. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús todos ustedes, hermanos en la fe y pastores. La cita bíblica es del libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, hermanos, vamos a orar.
En el nombre del Señor Jesús agradecemos infinitamente este privilegio que tenemos de poder compartir con nuestros hermanos en la fe a través de estos medios. Gracias damos al Señor porque su palabra nos hace conocer la verdad, la absoluta verdad que existe por sobre toda verdad, Padre Santo. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús y dejamos en tus manos este tiempo. Amén. Buenos días, hermanos, desde acá de Soacha les saluda la familia Martínez Torres. Le enviamos el más grande de los saludos y muchísimas bendiciones para todos. Esperamos en nuestro Señor que pronto podamos estar juntos y en nuestra congregación. Por acá tenemos un versículo de la Biblia que vamos a compartir, que creemos que es la esencia de nuestra congregación. El versículo está en Salmo 133, versículo 1. Por acá don Javier se los va a decir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un abrazo y mil bendiciones. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia ICR Normandía. Queremos saludarles y decirles que Dios les bendiga y les guarde y les prospere. Bendiciones, un saludo para todos. Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Qué bueno estar aquí reunidos en la presencia del Señor para tener esta celebración como el Día de Familia que es. Les mando un abrazo grande. Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. También les mando un saludo muy caluroso desde nuestra casa. Espero que se encuentren bien y quiero regalarles un versículo que ha llegado a nuestro corazón. Salmo 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y les siga colmando grandemente de muchas bendiciones en este tiempo. ¡Chao! Pastor, muy buenos días. Te pido que Dios lo bendiga grandemente, le dé sabiduría, mucho entendimiento para seguir predicando la palabra. Que su familia esté bien, que todos estemos gonzalos, los hermanos en Cristo, en las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros todavía. Yo creo que ya esto está próximo a terminarse, Padre, por la bendición de Dios, por la misericordia de Dios, porque creemos que hay un problema en el mundo en la cual ha habido esta catástrofe, por decir así. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por todo. Amén y amén. Bueno, yo también quiero dar un saludo muy especial al pastor, a su amada esposa, a sus hijos y a todas las personas que hacen parte de esta preciosa iglesia. Les deseo un feliz día de la familia, que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Un abrazo. Amados hermanos, es una gran bendición estar con ustedes esta mañana, celebrando el Día de la Familia en la Iglesia Cristiana de Restauración de Normandía. Qué bendición ser parte de esta iglesia, que cada día se parece más a lo que Cristo quiere que sea su iglesia, una gran familia en Cristo. Gracias, hermanos, por permitirnos ser parte de esta gran familia. Bendiciones para todos. Un abrazo. Bueno, vamos a dejar algunos anuncios valiosos para esta semana. Primero, oremos, porque los congresistas cristianos están renegociando el protocolo porque les pareció exagerado respecto de lo que nos exigían, mientras que a otras empresas les exigen mucho menos. Memoriza el versículo que está allí en la entrada del culto, Deuteronomio 6, 6 al 9. En la portada lo va a encontrar. Salude a la persona que tiene a su lado, abrácelo y dígale Dios le bendiga. Bienvenidos también todos los que nos están viendo allí en las redes, quienes nos acompañan. No olvidemos las peticiones por las personas que están en necesidad. Gracias a Dios, nuestra hermana Zenobia regresó a la ciudad. También llevemos el papá de nuestro hermano Mauricio en oración, que ha estado malito de salud. Y a todos los que sabemos que están en dificultad, llevémoslos en oración. Gracias por esa canasta de amor. Haga parte esta semana del Ministerio de Intercesión. Vamos a lanzar una campaña de oración que luego les estaremos avisando. Pero ore, ayune, pidiendo a Dios misericordia por este país.
Las damas tienen su reunión el martes a las 6 de la tarde, el jueves a las 6, por Zoom también, la escuela de formación y oración. Los sábados los jóvenes a las 3. Felicitaciones por seguir allí, trabajando y aprendiendo la palabra. No olvidemos el culto del 27 de junio unido por los jóvenes. Gracias también por esa bendición del mensaje para los niños y gracias por esa bendición de esos mensajes para la familia y para la iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les dé la mejor de todas las semanas. Un abrazo para todos, 1000 y 1000 bendiciones. Dios les bendiga. Dándonos tu luz,